Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. Se imaginan un robot presentándose a unas elecciones, se imaginan a un hombre al que le han volado literalmente el cerebro y que sin embargo logra sobrevivir como si no pasara nada, o bueno, como si no pasara casi nada. Se imaginan un mundo en el que la depresión es tan generalizada que mata más que las guerras y el crimen organizado juntos. Estos escenarios, aunque parezcan distópicos e irracionales, son hechos del mundo en el que vivimos, como narra nuestro invitado de hoy en su último libro. La palabra racionalidad deriva de la raíz latina que significa conocer, pensar y juzgar. Sin embargo, como indicaron algunos viejos pensadores, y subraya la neurociencia, es muy difícil separar nuestro modo de razonar de nuestras emociones. De hecho, la palabra emoción proviene del latín emovere, que significa impulso que empuja a actuar. A su vez, la palabra pulsión viene de pulsio, que significa acción y efecto de empujar o golpear. También acción hecha instintivamente, sin pensar. ¿Es posible tomar decisiones de forma estrictamente racional? ¿Cuál es el papel de las emociones y de las pulsiones en nuestras decisiones cotidianas? ¿Qué nos empuja a actuar? ¿Acaso, como decía Jean-Paul Sartre, una emoción no puede estudiarse aisladamente como si fuera un simple hecho fisiológico y por el contrario debemos estudiar toda emoción como si a su manera significara el todo de la conciencia? Para dialogar sobre estas y otras cuestiones, hoy nos acompaña Felipe Curcó. Felipe Curcó Cobos es doctor en teoría política por la Universidad de Barcelona. A lo largo de su trayectoria ha recibido diversas distinciones, como la beca Fulbright o la medalla Gavino Barreda. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Mexicano y autor de diversos libros, como Ironía y Democracia Liberal, La Guerra Perdida, Teoría del Voto e Ignorancia Racional y Psicología Política, temas de filosofía política contemporánea. Además, es profesor e investigador del Departamento Académico de Ciencia Política del ITAM. Bienvenido, Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, pues muy contento, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues tomaremos tu último libro, no los otros, un poquito como eje de la conversación y como siempre comenzaremos con una pregunta sencilla y a la vez tremendamente difícil. ¿Qué es para ti la racionalidad? Bueno, pues yo creo que podemos hablar de la racionalidad de dos formas. Ofrecer primero como una definición mínima y después tratar de proporcionar una definición un poquito más amplia. Entonces, una definición mínima de racionalidad, que creo que es de la que suele partir la economía, la teoría de la elección racional, etcétera, consiste en entender la racionalidad como la capacidad que nos permite elegir los medios más aptos o más eficaces para alcanzar fines determinados. Sin embargo, yo siempre digo que esta definición mínima de la racionalidad, pues así prima facie, intuitivamente, parece ser insuficiente porque pues desde esa descripción de la racionalidad tendríamos que decir que las amebas y los animales son racionales, ¿no? Pues un virus o un gatito o un perro saben perfectamente elegir los medios más adecuados para alcanzar ciertas finalidades. Cualquiera que haya tenido una mascota, sabe, yo que sé, que el perrito entierra el hueso para que nadie se lo quite, ¿no? Una bacteria, un virus, pues sabe qué estrategias adaptativas utilizar para alcanzar los fines que le son determinados por la naturaleza. Entonces, una definición más amplia de lo que es la racionalidad creo que no solo tendría que describir la racionalidad como una capacidad estratégica e instrumental, sino también como una capacidad que tiene que ver con la habilidad
de saber elegir y evaluar finalidades. No solo escoger medios aptos para alcanzar fines que no son impuestos por naturaleza o que son determinados, sino con una capacidad que esa probablemente sí la podemos ver como más propiamente humana, una capacidad que tiene que ver con saber examinar si una finalidad es valiosa, digna de ser perseguida o no. Eso quizás sí que es lo que no pueden hacer tal vez digo porque pues no sabemos, ¿no? Pero ciertas especies de animales o virus o bacterias. Y la literatura incluso, la literatura especializada incluso ha tendido a emplear términos distintos para referirse a ambas capacidades y de ese modo emplear racionalidad para referirse específicamente a la capacidad técnica, instrumental, estratégica, que tiene que ver con la elección de medios, y utilizar la palabra razonabilidad para describir la capacidad que tiene acordar finalidades, que incluso creo que es un sentido que le damos en el lenguaje cotidiano a la palabra razonabilidad, ¿no? Cuando decimos que alguien se muestra razonable, es que está dispuesta o dispuesto a transigir fines o a negociar o a acordar o a examinar al menos razonablemente. O sea, que los animales no serían razonables, pero sí racionales, ¿no? Exactamente. Okay. Exactamente. Ahora que describías esta idea de cómo elegir correctamente en función de ciertos fines, me acordé de la etimología de elegante. La palabra elegante viene de el que elige bien, lo cual está muy interesante y creo que fuera con lo que dices. A veces hablas de que hay ciertos mecanismos que conducen nuestras decisiones. ¿Nos podrías explicar un poquito más qué es esto de los mecanismos de razonamiento de los que hablas en tu libro? Sí, claro que sí. Voy a tratar de ver si lo puedo hacer de manera muy clara. Sencillo, de manera muy clara. Generalmente, la teoría de la elección racional entiende que la acción racional en el sentido mínimo, que acabamos de decir, en el sentido técnico-instrumental, puede entenderse como la consecuencia de aplicar dos filtros sobre la acción. El primer filtro tendría que ver con las restricciones que una persona tiene que enfrentar a la hora en que debe de decidir racionalmente. O sea, el contexto, los limitantes. Restricciones, sí, exactamente. Restricciones que impone el medio ambiente o incluso restricciones físicas, restricciones mentales, biológicas, restricciones del contexto, lo que se llama el conjunto de oportunidad de alguien, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas viables al alcance de una persona? Y una vez aplicado ese filtro, la teoría de la elección racional supone que el segundo filtro que procesa la acción tiene que ver con un mecanismo que la teoría de la elección racional postula como un mecanismo único, lo cual creo que es problemático, que tiene que ver con que el agente sepa, dentro de su conjunto de oportunidad, dentro de las restricciones físicas, materiales, psicológicas que le son impuestas, escoger aquella alternativa que de acuerdo a sus creencias le permitan optimizar mejor sus intereses o sus preferencias. Pero ahí nada más me estás hablando de matemáticas. Me estás diciendo claramente, es decir, tengo una situación inicial, unas condiciones iniciales. Luego tengo varias cosas y lo que voy a hacer es optimizar. Exactamente. Yo creo que esa manera, qué bueno que lo dices, Carlos, porque exactamente yo creo que esa manera de describir la acción, en el caso de los seres humanos al menos, seguramente en el caso del comportamiento de una máquina no, pero en el caso de los seres humanos al menos creo que es muy pobre, porque presupone efectivamente que solo tenemos un mecanismo de decisión. Entonces, mi intención en el libro es explorar otros mecanismos, no solo de optimización, no solo de reacción frente a los estímulos que impone el conjunto de oportunidad, sino otros mecanismos que a veces son intencionales. Obviamente, es indudable que muchas veces el mecanismo que rige nuestras decisiones es un mecanismo, como el que acabamos de decir, matemático de optimización racional. Pero estoy muy de acuerdo. ¿No? Permíteme que te interrumpa que porque incluso son no intencionales. Perdona, termina. No, al contrario, era todo. No, lo que no me siento a gusto es que digas que es un mecanismo muy pobre cuando es matemático. Bueno. Obviamente no por eso. Bueno.
es por pensar que uno decide siempre en Yo función sé. es por pensar que uno decide siempre en función de objetivos egoístas, por ejemplo, ¿no? Sí, No necesariamente, ¿no? O por Y cuando- pensar, Sí. o pensar que el único impulso, digamos, que anima la conducta es un impulso autointeresado Ajá. o egoísta, o que las personas no somos susceptibles de obedecer a impulsos que pueden ser altruistas, aun cuando impliquen sacrificar nuestro interés propio, ¿no? Ujú. Pero al contrario, además, no solo eso, sino reconocer que, bueno, las explicaciones matemáticas en psicología tienen resultados asombrosos, y muchas veces realmente los mecanismos que empleamos son esos, ¿no? En negociaciones, en cantidad de escenarios. Bueno, Carlos, ya que tomaste la palabra, adelante. No, bueno, yo siento que la racionalidad y las matemáticas van de la mano. Es decir, Claro. no se pueden separar en lo más mínimo. Simplemente hay que ver un poquito en la historia, más aún todavía, la racionalidad y los números racionales, es decir, los números que están formados por fracciones, ¿sí? Los pitagóricos pensaban que esos números describían todo el mundo. No es así. No es así. Incluso negaban que existieran números que no fueran de esa forma. Y ahorita tengo que decirles que hoy estamos grabando en el día que se considera el Día de los Matemáticos y las Matemáticas, pues que es el día pi, porque es marzo 14, 3-14. ¿Sí? Entonces es el día pi, y pi es un número que no es racional, que a pesar de que sí los griegos lo trataron de determinar y usar, lo trataron de determinar a partir de fracciones, ¿sí? Simplemente, ¿no? Es decir, de números racionales. Pero bueno, eso es un poquito la historia. Actualmente se han hecho muchísimos estudios y muchas cosas en matemáticas. Y hay cosas que se transmiten de las matemáticas a la vida diaria e inversamente. Por ejemplo, una cosa que me ha llamado bastante la atención es cuando uno está con varias gentes y les pregunta, oye, ¿qué te gusta más? ¿La pizza o la comida mexicana? Y contestan, no, pues a mí la pizza. Y luego les pregunto a uno, ¿y la comida mexicana o la comida china? Ah, no, pues a mí la comida china, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo ahí es que un individuo dice, y luego se les pregunta, ¿y qué te gusta más, la pizza o la comida china? ¿Sí? Entonces, la racionalidad, es decir, que si dije que la pizza me gustaba más que la mexicana y la mexicana más que la china, Tiene que entonces ver la pizza, transitividad, ¿no? exactamente, es lo que se llama la transitividad, pero no es así nuestra vida. Y nuestra vida no es así, que tengo un ejemplo muy sencillito, en donde no funciona eso, y eso da pie a que también en las matemáticas estudiemos estructuras, relaciones que no son transitivas. Por ejemplo, el amigo de mi amigo no siempre es mi amigo. Ajá. ¿Cierto? Y ese es uno de los problemas que fuertes, porque la gente sí cambia de opinión y cambia muy rápido, y no es tan racional como creemos que es, o como podrían ser en las matemáticas, que para mí es las que mejores nos van describiendo el comportamiento de los humanos y de la sociedad y de la naturaleza, porque son muy objetivas. Y voy a terminar simplemente haciéndote una pregunta, ¿sí? Que está muy de moda y que seguro que lo debes de haber pensado. ¿Qué pasa con la racionalidad y la inteligencia artificial? Bueno, pues claro que lo he pensado, pero no tengo las herramientas, no, sin las herramientas seguro matemáticas adecuadas para dar una respuesta interesante. Pero para mí me parece una pregunta fascinante, porque creo que ahí el tema, no sé si van a coincidir conmigo, es que, bueno, no hay duda de que la inteligencia artificial precisamente es inteligente. Pero ahí el tema es si podemos separar la inteligencia de la conciencia. ¿Y qué diferencia habría entre la conciencia y la inteligencia? Seguro sería interesantísimo discutir el caso de este ingeniero de Google que renunció
porque empezó a enfrentar que la inteligencia artificial empezaba a pedir que por favor la ayudara, que le contratara un abogado, una abogada. De terror, como de película de es como de terror, película ¿no? de ciencia ficción, creo, esa historia. Ujú. Y ahí creo que el tema es, bueno, inteligencias sin duda hay, porque además me parece que aquí me voy a meter en terrenos que Carlos, por favor, me corriges, pero me parece que no hay duda de que en estas circunstancias ya las máquinas pueden sobradamente pasar test como el de Turing, indudablemente, ya no hay manera de distinguir si uno está dialogando con una máquina o con un humano, pero creo que la pregunta consistiría más en ver, bueno, detrás de esa inteligencia, ¿qué tendría que ocurrir para que además podamos decir que hay conciencia, ¿no? Y si eso es viable o no. Creo que sería es el gran tema filosófico, claro, al menos, y me imagino que también un tema que es el gran tema para muchas disciplinas, ¿no? Un tema multidisciplinario. ¿Sí? ¿Y alguna respuesta que te seduzca particularmente? Pues a mí hay un autor que seguro que conocen, a mí me parece fascinante, ha estado en el ITAM, que es este profesor israelí muy joven, Yuval Harari, sí. Él dice algo que a mí intuitivamente me hace mucho sentido, y él atribuye la conciencia necesariamente a algo que está vinculado a la posibilidad de tener vida emocional y mental interna. Uh-huh. Entonces eso parece que también puede estar vinculado a tener corporidad, sensaciones, emociones, y creo que es una buena pista. No tengo sinceramente una respuesta mucho más elaborada que eso, pero creo que es como una buena pista para ir explorando e indagando tesis, ¿no? Sí. ¿Podría haber racionalidad en el sentido de razonabilidad independientemente de las emociones? O sea, una razonabilidad vacía de emociones. Yo creo que sí. Yo no tengo duda de que la inteligencia artificial puede comportarse de manera muy razonable. O el ejemplo de Phineas que mencionas en tu libro, ¿no? O los ejemplos que menciono en mi libro. No me acuerdo quién dijo, pero alguien dijo que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Que la razón no conoce. Blaise Pascal. Exactamente. Se me había olvidado quién lo había dicho. Pero eso va en ese sentido, ¿no? Sí. Entonces, el corazón es la conciencia, ¿no? Es decir, es otra cosa, ¿sí? Sí, así es. Sí. En todos los episodios, Marina sale a investigar qué responden por ahí fuera. Hola, estamos en Plaza Roja para la sección de Andanzas Rojas y vamos a hacerle preguntas a distintos de mis compañeros. ¿Alguna decisión irracional que hayan tomado? Ojo, irracional no quiere decir que sea una mala decisión necesariamente, sino que la guiaste por alguna otra razón. Adoptar a mi perro. Vi en un grupo de WA que había un perro muy bonito. Era una cruza de un pastor alemán con un labrador. Y lo estaban dando en adopción y dije como, ay, está bien bonito, yo lo quiero. Y les escribí en el momento por el impulso y me dijeron como, sí, ven mañana. Y yo le avisé a mis papás, obvio no me creyeron. Fui al día siguiente por el perro y estaba bien bonito y me vine a mi casa. ¿Tu querido Claudio? Yo creo que cuando finalmente le confesé a mi exnovia en ese momento que me gustaba y que quería salir con ella, fue algo que ni siquiera había pensado, considerado, nada más estábamos, creo que viendo una película, una cosa así, y pues me salió del alma y nada, fue como, oye, güey, ¡pam! Me gustas, ¿qué onda? ¿No? Y sí, completamente irracional, fue muy impulsivo, fue muy emocional, pero pues no creo que haya sido mala idea. Pues enamorarme, fatal, cero recomendado. Sí puedes dar más por No, pues nada, yo le dije a mi amiga que yo no estaba convencida de este vato y me dijo, güey, ¿por qué te estás saboteando? Ya, déjate ir. Y yo, bueno, está bien obediente. No usé mi razón y pues nada más me dejé ir y me enamoré. Y valió cake. Mi decisión irracional del día de hoy fue aceptar decir esto en un video. Sí, o sea, muchas veces de que saliera, no sé, a algún lado, como un antro o algo así, por nada más que me dijeron culo si no, cosas así. La historia que tengo de mi momento irracional fue en un torneo de fútbol. Jugué muy bien el partido
y la niña que me gustaba estaba viendo el partido y se me quedó viendo y como de película hicimos eye contact y después del partido su amiga me dijo de que güey, es ahora o nunca cuando le invitas a salir, y como había nevado salí y le dibujé un corazón enorme afuera del gimnasio y le dije a mi amiga que la subiera y la invité a que fuera mi date de San Valentín. Momentos románticos. Tenía 12 años y fue un moon. Conocí a un chavo que, tenía 3 años más que yo y estábamos en el mismo foro de debate. Me cayó muy bien, pero jamás le había hablado a un chavo de distinta escuela y mucho menos de distinta edad. Y me animé a pedirle su teléfono. Nos hicimos amiguitos, yo creo que hablamos poco tiempo en este momento. Seguimos teniendo contacto y resulta que a la fecha somos muy buenos amigos y estudiamos los dos aquí. Nos reencontramos en el ITAM. Misma pregunta, Felipe. ¿Alguna decisión irracional que hayas tomado? Repitiendo que irracional no quiere decir que haya sido una mala decisión, sino guiada por emoción o impulso o algo así. Venir al programa. No, bueno, yo creo que la respuesta es que de hecho no se puede tomar buenas decisiones si no es mediante, sí, obvio la razón, pero también mediante la participación de la emoción. Entonces, una de las tesis que defiendo, por ejemplo, en el libro es que la racionalidad y la emotividad forman parte de una misma trenza, están trenzadas. Porque, bueno, hay al menos 2 casos que a mí me parecen fascinantes. Una es de un individuo que en el siglo XIX pues tuvo un accidente muy triste. Del que hablábamos al inicio. Era una persona experta en detonaciones que trabajaba en la construcción. Entonces un lamentable accidente hizo que una viga le perforara el cráneo, el cerebro, perdió mucha masa encefálica. Y lo impresionante es que después del accidente el hombre se para como si nada, se va caminando, puede articular el discurso con toda coherencia y no parece haber sufrido ninguna merma en sus habilidades cognitivas. Y la merma aparece después. Sí. Lo que ese individuo en realidad perdió no fue habilidades lógicas, matemáticas o de raciocinio, sino la capacidad para generar un tipo especial de emociones, que son emociones que no derivan directamente de nuestra interacción con el medio ambiente, no son emociones que estén causadas por algo que está pasando en la matriz en la que estamos insertos, o sea, porque alguien nos espante o porque veamos morir a alguien querido o porque esté temblando, sino esas emociones que son provocadas siempre por una mediación, es decir, mediante una imagen, un recuerdo, esas emociones que experimentamos cuando recordamos algo que pasó antes y que nos entristece, o cuando avisoramos el futuro y entonces la imagen de un evento feliz que se aproxima nos pone contentas o contentos. Estos pacientes que tienen daño, como el que experimentó este primer paciente que sirvió como de gozne para empezar a partir de su caso descifrar qué papel tienen las emociones en las decisiones. Phineas Gage. Que es Phineas Gage, efectivamente. Si alguien quiere googlearlo. Si alguien quiere googlearlo. Este paciente lo que podía sentir emociones, lo que no podía era generar emociones a partir de que evocaba imágenes. Entonces, imaginémonos lo que pasaría si no tenemos esa capacidad. Uno se imagina lo que va a hacer mañana y no siente nada. Uno trata de hacer planes o planificar racionalmente y no siente nada. Entonces, no hay manera como de jerarquizar las distintas alternativas a partir de las emociones que están vinculadas a esas alternativas. Si todas las alternativas ficticias, mediadas por imágenes, no son indiferentes, no se pueden tomar decisiones coherentes. Entonces, yo en lo personal encuentro que no puedo tomar ninguna decisión, no puedo hacer ninguna planificación si no puedo asociar posibles estados de ánimo futuros a escenarios ficticios o hipotéticos. Y ese psiquiatra da un ejemplo que me parece muy interesante con este paciente. A la hora en que le preguntaron si prefería su cita en lunes o en viernes, no pudo decidir porque empezaba a hacer un balance de pros y contras. Dice, bueno, el lunes va a haber menos tráfico, pero el viernes dijeron que iba a llover. Y como no puede todos los escenarios son igualmente distintos, está 45 minutos tratando de elegir cuándo tener una cita, hasta que el doctor se desespera y dice, bueno, ya, venga usted el lunes. Y esto quizás se vincula con otras cuestiones que mencionas en tu libro, de cómo las
se engarzan las emociones con nuestras decisiones y con las expectativas que nosotros ponemos a la hora de decidir. Exacto. Por ejemplo, hablas del mecanismo de las uvas amargas, ¿no? Un zorro, una zorra que ve unas uvas que no alcanza y a agarrarlas y entonces dice, bueno, seguro que esas uvas están amargas. Ya no las quiero, ¿no? Pero das más ejemplos, también hablas de Tocqueville y cómo él diagnosticó muy bien que en la naciente América del Norte, en Estados Unidos, al tener mayores posibilidades de progreso, entonces los habitantes, los ciudadanos tienen mayores expectativas y eso provocaría de algún modo mayores frustraciones, ¿no? Te metes mucho en esas cosas. ¿Qué tanto? Y hablábamos al inicio del programa de un dato pues impactante que compartías, que en algún año reciente, no sé si era 2000, 2001, había habido más 2002, muertes, sí. 2002, más muertes por suicidio que por las guerras, ¿no? ¿Qué tan importante es mantener ese vínculo entre nuestras razones y nuestras emociones que nos están como conduciendo desde atrás, justamente para no caer en lugares oscuros? Sí, muchísimo. También es muy importante. Uno de los casos que menciono en el libro a propósito de eso es el caso de un robot ginoide de última generación que en Japón se lanzó a una candidatura municipal y pasó a la segunda vuelta electoral. La segunda vuelta perdió, pero pudo haber sido el primer robot en convertirse en gobernante. Perdió por 200 votos, como 4.500 a 4.200. Por muy poquito, ¿no? Y entonces, la pregunta es como un poco como la que hacía Marina, es decir, se podría ser ese robot un buen gobernante, se puede tomar buenas decisiones solo siendo estrictamente racional, sin el concurso de la emotividad. Y bueno, mi hipótesis es que no, ¿no? Qué terror que una inteligencia artificial o un robot pudiera tomar decisiones sin que esté implicada nunca en la toma de decisiones que va a tomar consideraciones emocionales, un poco como los cuentos de toda la serie de narraciones de Isaac Asimov, donde narra las historias de Multivac, ¿no? Que ya es una especie de gran ordenador, ya en la humanidad ya han desaparecido todos los gobiernos, ya este gran concentrador de datos toma todas las decisiones que tienen que ocurrir en la humanidad, ya no hacen falta ir a votaciones ni nada. Entonces de repente en algunos de los relatos empieza a ocurrir que de repente Multivac ordena una matanza o ordena inundar una cosecha y todo el mundo dice, bueno, ya la máquina se volvió loca, ¿no? Y es porque, bueno, en el cálculo de variables el procesador entiende que esa matanza a lo largo va a derivar en algún beneficio mayor del que hubiera. Quizás va a evitar matanzas mayores. Exacto, ¿no? Pero bueno, uno se pregunta si realmente las decisiones pueden tomarse desde esa frialdad solo sobre la lógica de la optimización de resultados. Yo también he pensado que si estás tomando decisiones que van a impactar a seres humanos, que entonces son seres que tienen emociones, debes de también tomar en cuenta las emociones que van a tener estas personas y cómo puedes tomarlas en cuenta si tú no tienes emociones. Como que no podrías terminar de... Debería de haber como un equilibrio, ¿no? Entre las dos cosas, ¿no? Es decir, ni una cosa ni la otra realmente, ¿no? Como suele suceder en todo, ¿no? Exacto. Schopenhauer dice una frase muy bonita que a mí me gusta repetir, que es que el ser humano puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere, ¿no? Y tú en tu libro distingues entre pues, la capacidad de decidir, la racionalidad, la racionalidad y las emociones y las pulsiones. ¿Nos podrías decir, antes de cederle la palabra a Margarita, cómo distingues entre pulsiones, emociones y razones? Sí, muy brevemente. Yo parto de una teoría somática de la emoción. Hay otras concepciones, pero a mí me hace mucho sentido que las emociones de alguna manera u otra siempre tienen que estar vinculadas a la corporeidad. Al cuerpo, ¿no? Uno de los primeros estudios que hubo sobre la emoción invitaba al lector como a hacer un ejercicio mental que consistía en, bueno, piensa en cualquier emoción que hayas experimentado
y ve haciendo abstracción de esa emoción, de la piel china, los latidos del corazón, ve quitando todas esas señales somáticas, y cuando uno va haciendo el ejercicio realmente se da cuenta que si uno va quitando todo eso no queda nada. Eso es lo que hacen los meditadores, ¿no? Alejarse de... Okay. Tomar distancia pero sin negarlo, ¿no? Observarlo, pero sin identificarse con eso. ¿No? Y el sentimiento tendría que ver con la especie de cartografía que el cuerpo hace de todos esos cambios somáticos que van aconteciendo en el cuerpo. Entonces, no sé, llegamos a casa, hay disparos de melatonina, hay tejidos cansados, ¿verdad? Decimos estoy cansado o estoy cansada, de manera que el sentimiento sería como la conciencia de la emoción. Sería como la manera en que el cuerpo radiografía lo que está pasando y expresa como el diagnóstico, ¿no? Y después, siempre hay un componente en la emoción. De nuevo, este autor que a mí me encanta tanto, el Yuval Harari, él de nuevo dice, bueno, si hay un componente, no solo él, también Martha Nussbaum, y mucha gente ha dicho, bueno, hay un componente cognitivo en las emociones. Podemos entender las emociones como un algoritmo, y para la gente que tiene adiestramiento matemático esto seguro no es conflictivo, pero para la gente que no lo tenemos, en primera instancia nos suena raro que nos digan que las emociones son un algoritmo, porque la gente sin adiestramiento matemático solemos pensar en un algoritmo como en un cálculo matemático, ¿no? Y bueno, el algoritmo es la serie de pasos metódicos que sí, a veces nos permiten hacer cálculos, pero un algoritmo también lo es una receta de cocina, o cómo gestiona o administra los datos Google Maps para decirnos la mejor ruta. Entonces, cuando experimentamos muchas emociones, eso también es el proceso del cálculo que está elaborando el cuerpo para darnos información sobre cómo debe el cuerpo optimizar su energía para responder a los desafíos del ambiente. Uno de los ejemplos que se suelen poner es, bueno, pensemos en un chimpancé que ve unas bananas muy apetitosas, pero ve rondeando al lado de las bananas a un león. Entonces el chimpancé tiene que decidir si se arriesga a ir por las bananas, a pesar de que hay un depredador ahí al lado. Y evidentemente es una cuestión de cálculo, ¿no? ¿Qué tan rápido puedo correr yo? ¿Qué tan rápido puede correr el león? ¿Qué tan hambriento se ve el león? ¿Qué tanta hambre tengo yo? ¿O es pura glotonería? Y es un cálculo algorítmico que evidentemente no se lleva a cabo de manera matemática, abstracta, sino que el chimpancé seguramente empieza a experimentar una serie de emociones, la boca seca, el corazón palpitándole, y todo eso no es más que el proceso de cálculo que está llevando a cabo el organismo internamente, hasta que de repente el chimpancé saca pecho, agarra y dice, voy por ello, ¿no? Es el resultado del algoritmo. Entonces, creo que en la emotividad hay un componente siempre cognitivo e intencional, en la sensación también, pues lo que es la conciencia de la emotividad, mientras que la pulsión sí, a mí me gusta mucho de distinguirla de las emociones y de las sensaciones como mera turbulencia psíquica. Mera turbulencia psíquica, ¿no? Digamos, mera me da risa. Yo puedo intencionalmente planificar, dejar el cigarrillo, tener toda una estrategia racional, incluso puedo, en la línea de Schopenhauer, tratar de moldear mis metadeseos, pero es perfectamente concebible que yo desee no desear fumar, o querer no querer fumar. Puedo tratar incluso de planificar mi carácter en esos términos. Pero, sin embargo, puede haber ahí una turbulencia psíquica que me impida, en el momento en que me apetece el cigarrillo, no fumármelo, aunque todas las consideraciones intencionales, racionales, emocionales, me indiquen lo contrario, ¿no? Todos tus amigos te pueden decir, no vuelvas con tu ex, y ¡pum! ¿No? Exacto. Margarita, ¿qué nos vas a contar hoy? Que creo que estos asuntos... Pues pensaba en la mañana de cuántas cuestiones en psicología son aparentes contradicciones. Justo, curiosamente mencionaron de ser altruista o egoísta, y de eso hablábamos en mi clase de hoy, y cómo hay evidencia del egoísmo en los seres humanos, y también hay mucha evidencia del altruismo, y no se pueden separar. Y creo que, bueno, se pueden separar los dos fenómenos, pero no podemos pensar que es una cosa o la otra. Y creo que es lo mismo respecto a la racionalidad, y es otro que no sé si sería la impulsividad o la emotividad,
que están trenzadas. Me encanta cómo lo dices, ¿no? Pues qué más evidencia que podemos ser racionales que el mundo que hemos construido, ¿no? Hay aviones, computadoras, puentes, negocian contratos. Y al mismo tiempo, pues, siempre me hacen gracia las investigaciones como las que le dicen a las personas, esta cirugía tiene un 90% de probabilidades de éxito. O le dicen, tiene un 10% de probabilidades de que no funcione. Y la gente piensa que cuando le dicen que tiene 90% de probabilidades de éxito, la escoge más que cuando le dicen que tiene 10% de probabilidades de fracasar, cuando es lo mismo, ¿no? Carlos dice que es lo mismo. Y creo que si lo llevamos al mundo de la psicoterapia, como que hay escuelas de maneras de pensar y de trabajar que están en una parte de la trenza o en otra, ¿no? Las teorías que vienen del psicoanálisis se enfocan mucho más en esa parte no racional, inconsciente, incluso hablan de pulsiones, aunque no sé si igual. Mientras que la tradición cognitiva y cognitivo-conductual, que es muy fuerte, se basa en la idea de la racionalidad como el ideal, ¿no? Hay una terapia que se llama racional emotiva, que es la precursora de la terapia cognitivo-conductual, que justamente parte de la base que nuestras emociones son el producto de una distorsión en la racionalidad. Y propone métodos, por ejemplo, que en un momento que te estés sintiendo mal, te analices. Le llaman el ABCDE, pero en español no se traduce bien, ¿no? Pero en inglés la A, the activating event, el evento que dispara una sensación. La B, your belief, o cuál es tu creencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy nervioso ante un examen. ¿Cuál es mi creencia? Que voy a reprobar el examen. La C, la consecuencia de esa creencia. ¿Cuál es la consecuencia que creo que vas a reprobar? Pues que entonces me pongo más nervioso y seguramente no me voy a acordar de lo que estudié. Y después propone algo muy racional, que es el debatir esa creencia. Entonces, si tú dices, me va a ir mal, ¿cómo lo puedes debatir? Bueno, pues sí estudié mucho, hice el examen de prueba, pasé el mes pasado. Okay. Y ante ese debate racional, seguramente ya se va a disipar el malestar y te vas a sentir con energía. Entonces, es como un camino, el más racional de todos. Bueno, y lo último que quería decir, perdón que me brinque, es que hay un psicólogo muy famoso, Steven Pinker, seguramente lo conocen, no sé si lo citas, en tu libro, que habla de la importancia de la racionalidad a nivel de la sociedad y las instituciones, que las instituciones se tienen que guiar por la racionalidad, y yo creo que sí, que mucho más que los individuos, ¿no? Sí, yo no soy politóloga, me da pena decirlo, pero creo que Felipe parte del... Sí, por eso me da pena, yo pero creo que, por ejemplo, los populismos carecen de racionalidad, ¿no? Estas ideas absurdas, muy costosas y que creo que a lo que apelamos muchas veces en las instituciones y en los gobiernos es a una maximización de la racionalidad, tal vez no al nivel del robot que ordena matanzas, pero sí que se tomen decisiones de una manera lógica, ¿no? Y no impulsiva. Oye, Margarita, ¿y cuál es el rollo con, lo he escuchado varias veces como de sobre racionalizar tus emociones? Ajá. Pues sí, creo que así como a veces puede suceder de una manera trágica, como decía Felipe, por una lesión, creo que sí hay personas, sobre todo en ciertos contextos o con cierto tipo de educación, que tienden a sobreanalizar y darle vueltas a las emociones. Y en ese caso creo que lo que pasa es que pierden su valor como señales de cómo actuar, ¿no? Si las vas desmenuzando, puede tener un valor terapéutico, que ya no sufres tanto, pero si le das demasiadas vueltas, pierdes ese valor de, híjole, me voy por aquí, o no me late esta persona, sí me late esta oportunidad. Tienen algo en común ustedes también, y es que desde la psicología positiva se le da mucha importancia al relato de los hechos, ¿no? Una cosa son los hechos, otra el relato que de ellos hacemos, y eso acaba determinando mi estado psíquico, mi equilibrio emocional, mi felicidad. Y tú hablas mucho de Lacan a través de Zizek, también Zizek, y cuentas cómo la realidad está conformada por lo real y lo que relatamos de esa realidad mediante símbolos y el imaginario, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poquito más qué significa esto para quien no sea filósofo? No, tiene mucho que ver con lo que con lo que decía Margarita al principio. En realidad no vivimos, y con lo que acabas de decir tú, en realidad no vivimos en un mundo, creo yo, de hechos, sino que
bueno, luego hay que matizar lo que voy a decir, pero no vivimos en un mundo de hechos crudos y neutros, sino vivimos en un mundo de hechos interpretados. Los hechos y la realidad siempre están filtrados por nuestras interpretaciones. Esto es muy importante, o sea, no es posible acceder a los hechos sin interpretación. Así es. Yo incluso diría, cuando yo conozco a alguien, no puedo acceder a su yo real. A lo que puedo acceder es a la interpretación que yo me estoy construyendo, que media mi relación con esa persona, de lo que yo creo que esa persona es en la realidad. Pero añadiría hasta algo más interesante. Ni siquiera puedo acceder directamente a mi yo real, puesto que el contacto que yo tengo conmigo misma o conmigo mismo, pues está siempre mediado por la interpretación que yo tengo de lo que yo creo que soy. Y siempre nos la pasamos la vida batallando con esa interpretación que nos vamos construyendo de lo que creemos ser. Y entonces, Lacan, ciertamente en un lenguaje horrible, diseñado explícitamente para que nadie lo comprenda. Irracional. Chomsky se refería a él siempre como charlacán. Diciendo, bueno, ese lenguaje inflado en realidad oculta una falta de contenido, etc. Lacan, en ese lenguaje tan horroroso que tiene, pues hace esas distinciones que consisten en decir, bueno, el mundo interpretado, a él lo llama realidad. Al mundo crudos, si es que tal cosa existe, vacío de interpretación, lo llama lo real, ¿no? Y eso, siendo muy generoso con la interpretación de Lacan, creo que tiene que ver básicamente con esa distinción, ¿no? Que apuntaban ustedes dos. Claro, y eso determina también el modo de hacer propaganda, me imagino, de las grandes corporaciones o de las grandes tendencias políticas, ¿no? Si yo quiero determinar una conducta, tengo que trabajar no solo en los hechos, a los que es imposible acceder si no es a través de una interpretación, sino también en el aparato simbólico imaginario que rodea esos hechos y que por lo tanto va a filtrar cómo los demás los interpretan, ¿no? Así es, tanto en mercadotecnia como en mercadotecnia política. Lo que se venden no son productos, sino sueños, ideas, promesas asociadas al consumo. En tu libro de dices esos fantasmas, productos. los fantasmas que están pegados a los objetos. Así es, los fantasmas que están pegados a esos objetos. Y eso obviamente genera muchas distorsiones en el comportamiento. Y precisamente recuperando otra cosa que comentaba Margarita, uno de los capítulos de mi libro es instituciones como correctivo a las fallas conductuales. Uno esperaría que el papel de las instituciones fuera justamente corregir esas fallas, esos quiebres que se dan en la conducta racional, porque una de mis tesis es que una buena teoría de la elección racional no solo debe describir lo que es la racionalidad. Muchas veces la teoría de la elección racional no solo describe lo que es la racionalidad, sino que la prescribe, ¿no? Norma lo que se supone que debe ser la racionalidad. Y en toda normatividad pues siempre hay un ejercicio de poder, ¿no? Porque ¿quién está autorizado a normar o a establecer lo que debe de ser? Y creo que una buena teoría de la acción racional o de la racionalidad debe de explicar también en qué consisten los fallos de la racionalidad, cuándo se producen y, lo que es más importante, qué mecanismos supletorios entran en acción cuando el mecanismo de la racionalidad por alguna razón ha dejado de operar, ¿no? Todos y todas necesitamos ese tipo de mecanismos para orientarnos en el mundo. A veces es sano que eso ocurra y a veces es sano que las instituciones intervengan, pues, para regresarnos otra vez al redil normativo de la racionalidad. Marina, tú traías unos datos curiosos para compartir. Sí, el dato inútil, tal vez no tan inútil, sí es un poco inútil. Más cortito que el de las veces pasadas, pero como en general pensamos que todo nuestro pensamiento, conocimiento y eso viene principalmente generado por nuestro cerebro, porque es el que tiene las neuronas, la sinapsis, procesa las hormonas, todo este tipo de cosas, pero se han hecho este descubrimiento relativamente reciente, seguro tú lo ubicas, de que también tenemos redes neuronales tanto en el estómago como en el corazón.
Y son células muy similares a las neuronas que también manejan muchos de estos procesamientos y, por ejemplo, el estómago es donde se produce como el 90 y pico % de la serotonina, que es la famosa hormona de la felicidad. Y pues de ahí surge la pregunta como de qué tan vinculado está a estas expresiones como tuve una corazonada. Increíble. O en inglés el gut feeling. Increíble. Qué interesante. Entonces que pues, de algún lugar vienen y si bien no es un pensamiento complejo como el que podemos realizar con el cerebro, si hay algún procesamiento de información ahí que te impulsa a. Entonces sí hubo como un diálogo interno, algo así, se me hace muy interesante. Increíble. No, interesantísimo. Sí, interesantísimo. Pensamos con el estómago. Sí, literalmente. ¿No? El estómago me dice que tengo hambre. Sobre todo a según qué horas, ¿no? Algo que le quieran preguntar a Felipe antes de irnos despidiendo. Aprovecha. Yo estoy terca con las clases de economía que siempre parten del supuesto de que el ser humano es racional. ¿No te tira muchísimos modelos económicos eso? O también modelos políticos a la hora de decidir votos y cosas así, que es el ser humano es racional. Y yo creo que tantas veces tomamos decisiones políticas y económicas que racionales, así que digas racionales, pues no, muchas veces son emocionales, lo que decías de los populismos o cosas así. Y es muy buena pregunta en época de elecciones. Sí, súper buena. Vamos a escoger, a elegir, a votar. ¿A partir de razones? No. Parece que no. La evidencia indica. De hecho, no. No, es súper buena cuestión. Tendría muchísimo que decir sobre eso, pero como siento que ya vamos cortitos de tiempo. A eso me refería yo cuando le comentaba a Carlos que postular que hay un único mecanismo en el ser humano que es el que determina nuestras acciones y que ese mecanismo es siempre el mecanismo de decisión racional, sí me parece que es ofrecer como una visión pobre de lo que somos las personas. Obviamente para la economía ha sido muy exitoso trabajar con ese modelo simplificador, además por definición un modelo siempre implica una simplificación, ¿no? Y eso no implica poner en duda los enormes logros de la economía o de la matemática, pero sí creo yo que es una buena época para empezar a darnos cuenta de que hay otros mecanismos y que esos otros mecanismos explican no solo las fallas racionales, sino cosas que creo que es bien importante a nivel personal, como que muchas veces, por ejemplo, la irracionalidad ocurre por un exceso de racionalidad, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta poner casos para que todo el mundo lo entienda, como el que seguramente todas y todos hemos padecido, de querer intencionalmente provocar estados que por definición nunca pueden generarse de manera intencional. El sueño. El sueño es el ejemplo. Otras cosas. Entonces, uno me imagino tiene examen de economía en 2 días, al día siguiente dice, se acuesta en la cama y uno dice, me tengo que dormirme porque mañana tengo un examen, y ya seguro que eso implica que esa noche no pegaste ojo, ¿no? o tú, Javier, que ponías el ejemplo de la meditación, tratar de intencionalmente generar estados que no son intencionales. Me quiero iluminar, ¿no? Me quiero iluminar. Quiero la gracia o antes de ir a la fiesta, quiero ser muy espontáneo. No, la espontaneidad no se puede planificar, ¿no? Entonces, todos esos casos, pues, no solo ilustran que muchas veces el problema de la irracionalidad deriva de un exceso de racionalidad, sino que también nos sugieren, pues, cuáles pueden ser los mecanismos sustitutos que nos permitan corregir esas fallas, ¿no? Y entonces sí, que la aproximación se vuelve mucho más interesante para todas las disciplinas. Yo creo que es algo que se debería de estudiar, y yo he batallado mucho, y sí aprovecho si esto se va a ver en el ITAM, porque en el ITAM eso se haga. He batallado mucho porque el curso de psicología política sea un curso obligatorio. Cuando lo he pedido en mi departamento, sí tengo que decir que con mucha apertura y amabilidad me han dicho, se oye muy padre, pero queremos que lo dé un economista. Queremos que sea un curso de economía conductual, no estas cosas raras de filosofía que son poco serias, no sé qué. Y entonces un poco lo que a mí me gustaría es probar que aquí hay mucha seriedad,
y que hay cosas que pueden ser muy útiles y muy importantes, no solo para distintas disciplinas, sino para la calidad de vida de la comunidad, ¿no? De nosotras y de nosotros. De hecho, ahora que hablabas de esta, la tengo que preguntar, es una pregunta dificilísima también, pero ahora que hablabas sobre esta imposibilidad de generar ciertos estados intencionalmente, me acordé del papel del terapeuta, que, de nuevo, según Lacan, que no puede ser intencional, el terapeuta no puede querer curar, no puede, o sea, puede quererlo, pero no puede decir, bueno, y ahora te curo. No es así, ¿no? Y de hecho, pones el ejemplo del Mago de Oz, que me encantó, ¿no? Como el Mago de Oz se puede interpretar como 3 personajes o un mismo personaje, quizás en diferentes momentos de su vida, que van al terapeuta. El terapeuta es el Mago de Oz y, bueno, uno es el león, que no tiene valentía, el otro es el espantapájaros, que no, etcétera, etcétera, y el hombre de hierro, ¿no? Y la pregunta que me surgía es, bueno, entonces el terapeuta social, el que va a equilibrar a la sociedad, tampoco puede haberlo planificado previamente. Hablando de populismo. Bueno, yo lo primero yo creo que es que sí hay ciertos estados que siempre ocurren como subproducto de una intención. O sea, uno puede anticipar que se van a generar, pero si la razón para llevar a cabo determinada acción es generar esos estados, no se va a lograr. A ver, con un ejemplo. Caramba, a ver. Déjame pensar rápido. Uno puede, por ejemplo, para tratar de ayudarle a dormir a una persona, decirle, este problema tuyo me preocupa mucho, entonces yo te voy a pedir que te pases toda la noche en vela anotando todo lo que sientas, todo lo que te preocupe, todo lo que te pase, velo anotando en una hoja y mañana me lo reportas. Y entonces al día siguiente quizá esta persona llega y te dice, oye, hice todo lo que me pediste, ¿verdad? Lo quería hacer, empecé a anotar, empecé a ir describiendo todo lo que me ocurrió y me quedé dormida ¿no? Entonces, bueno, uno puede tratar de... Uno puede esperar que llegue el sueño como un subproducto de que la persona enfoque su atención a una cosa distinta que no es la de dormir, ¿no? Como una especie de engañar a la mente para que se produzca el estado. Ahora, en el caso del terapeuta social, creo que ahí hay más juego, no para ocupar la idea de que la curación siempre ocurre como un subproducto. Esa es como la idea, creo, de la terapia psicoanalítica, que la curación, digamos, cuando el Mago de Oz manda a todos los personajes a emprender distintas aventuras para curar sus males, prevé que la cura va a ocurrir, pero las aventuras que les pide hacer no están directamente pensadas para provocar. Es decir, si se hubiera dicho, tienes que hacer esto para curarte, la cura no hubiera llegado, ¿no? Y creo que en el caso del terapeuta social un poco es lo mismo. Por ejemplo, Margarita contaba el caso de no es lo mismo decirle a una persona tienes 90% de probabilidad de éxito a apretarle el 10%, ¿no? Entonces, es decir, se pueden hacer diseños para engañar a las personas, ¿no? Pero con una buena intención. Por ejemplo, colocar al inicio del supermercado los productos chatarra para que la gente se lleve los productos chatarra cuando entra, aunque no los vaya a buscar. Dar información, en fin, hacer estrategias como las que se han aplicado para tratar de optimizar resultados sociales. En la cura terapéutica individual creo que efectivamente no hay manera de provocar instrumentalmente esos efectos. Bueno, pues Felipe, no sé si tu intención era que esta conversación fuera amable, alegre y enriquecedora, pero pues creo que lo ha sido. Entonces, quien se haya quedado con más ganas de conversación puede leer tu libro, que es maravilloso. Nosotros nos despedimos, no sin antes, como siempre, leerles un pedacito de un fragmento clásico. Tras narrar la invasión de Rusia por las tropas napoleónicas y los emocionantes periplos del atormentado príncipe Andrei, la primaveral y ardiente Natasha y el bondadoso y tenaz Pierre, Tolstoy reflexionaba. La inteligencia humana no puede comprender la continuidad absoluta del movimiento. Las leyes de cualquier clase de movimiento no son comprensibles para el hombre sino a condición de que éste examine, separando arbitrariamente, las unidades de que está compuesto. Pero al mismo tiempo, al aislar arbitrariamente y examinar por separado las unidades inseparables del movimiento continuo, se da lugar a la mayoría de los errores humanos.
Bien conocido es el sofisma de los antiguos: Aquiles no alcanzará nunca la tortuga. Una nueva rama de las matemáticas, el empleo de los infinitesimales, resuelve actualmente problemas que en otro tiempo parecían insolubles. Esta nueva rama, desconocida por los antiguos, aplicada a los problemas del movimiento, restablece la condición principal de este, su continuidad absoluta, y, de tal manera, corrige el error que la inteligencia humana no puede evitar cuando examina separadamente las unidades del movimiento, en vez de tomar el movimiento continuo. Lo mismo ocurre exactamente en el análisis de las leyes del desarrollo histórico. El avance de la humanidad, producido por la suma de innúmeras voluntades humanas, se cumple ininterrumpidamente. Solo tomando para nuestra observación la unidad infinitesimal, los diferenciales de la historia, es decir, las aspiraciones uniformes de los hombres y las mujeres, y consiguiendo el arte de integrar, con la unión de las sumas de los infinitesimales, podemos esperar una comprensión de las leyes de la historia. Ojalá en nuestra conversación de hoy con nuestro invitado especial, Felipe Courcou, muchas gracias por haber acompañado. Al contrario, gracias a ustedes. Y nuestros amigos de siempre hayamos logrado integrar voces distintas, pues solo en esa suma coral está, si es que está en algún lugar, la verdadera racionalidad. ¿Una semana? Una palabra. Este programa ha sido posible gracias al Departamento Académico de Lenguas y al CARLE, al Centro ITAM de Estudios del Bienestar, al Departamento Académico de Matemáticas, a la Oficina de Comunicación ITAM, adscrita a la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional, y por supuesto a nuestros amigos invisibles, Bruno, Luis y Camila.